Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal Crítico Positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con el episodio 303 de nuestra serie Emanet. Zilla estaba sentada en la cama y Sihar en la silla. Sihar dijo: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué querías suicidarte, hermano Zilla? Zilla dijo: esto por mi hermano. Lo hice para salvarlo. Ojalá me hubieras dejado morir, Sihar. Dijo: pero nos habríamos enfadado aún más si te hubieras ido. El otro dijo: mi madre no aceptará tu hígado. Yaman dijo: solo si muere. Yo también pensé algo así. Sihar dijo: eso, nada de eso. Yemen estará bien. Prométeme que no vuelvas a hacer algo así. Zilla dijo: mejorarás, te lo prometo. Sihar se dijo a sí misma: ¿cómo puedes decir algo, cómo no pensar en las consecuencias? Yaman y Nedim corrían detrás de Nikmi. Duigu también vio la escritura en los folletos. Ali se dio cuenta de que era la carta del comisionado. Semra dijo que sí. Ali lo dijo: mi hija. Me dijo que fuera a recibir tratamiento. La cara de la chica nunca sonríe en tu cara. Dijo que ahora sea feliz. Cuando lo pensé por un momento, Ali dijo que le di a mi hijo el derecho, dime el sentimiento. Ali dijo estas cosas. Semra dijo que sí, dijo que no le digas a la emoción. Afortunadamente, encontró a los médicos en la clínica, mis ojos se abrieron y vi la verdad. Duigu dijo: ¿cómo puedes hacer algo así? El comisionado de emociones se ha ido. Semra dijo: ahora el inspector Ali desde un lado. Yaman y Nedim iban tras Nikmi. Nikmi estaba detrás del armario y Yaman se acercó al armario. Sihar se dijo a sí misma enojada: ¿qué clase de madre eres? ¿Cómo puedes comportarte así? ¿Cómo no puedes pensar en los resultados de lo que dijiste? Le pediré que dé cuenta de todo esto. Ali decoró la bicicleta del inspector Duigu. Duigu vino y volcó la bicicleta. Ali le preguntó al comisionado cómo podía hacer tal cosa. Keinan estaba hablando con Esme por teléfono, pero Keinan aún no podía ganar dinero. La morena se enojó y colgó el teléfono. Keinan dijo que iba a reservar unas vacaciones por teléfono y ella dijo: quiero reservar un hotel para 2 personas en Maldivas. Sihar escuchó esto y dijo: ¿tú, qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué Maldivas? Tu camino es ser atendido en la clínica. El otro ser, ¿de qué hablas aquí? ¿Quién se enfrenta a la muerte? Keinan dijo: hija mía, compré esos boletos para ti. Sihar dijo: esto por nosotros. Keinan dijo: sí, tienes razón, y sé que mejorará pronto. Sihar dijo: vengo del hermano de Zilla. Puedes intentar quitarte la vida a causa de tu discurso. ¡Qué maternidad! ¡Qué corazón de madre! La única razón por la que te lo digo, hermano Zilla. Yaman te echa de la mansión. Y lo que pasa es, hermano Zilla. Nunca te perdonaré. Sihar se ha ido. Keinan dijo: maldita sea. Yaman estaba a punto de mirar detrás del armario cuando Nedim empezó a gritar. Yaman inmediatamente corrió hacia Nedim. Tenía un clavo en el pie. Nikmi se subió a la motocicleta y huyó. Yaman dijo: te encontraré donde quiera que corras. ¿Qué dijo? Dijo: todo se arruinó por mi culpa. Yaman dijo: no, nada ha terminado todavía. Lo encontraremos. La emoción gritó. Preguntó cómo lo hizo. Ali no dijo nada. El comisionado de emociones se ha ido. Ali recordó lo que dijo Semra y dijo: vamos, caí en esta trampa. ¿Cómo crees que puedo hacerlo? La emoción era llorar. Se subió al auto y Volkan se sentó a su lado. Las emociones contaron lo sucedido. Iba a dejar a Volkan Duigu en casa. Semra y su cuidadora estaban limpiando el jardín. Semra se preguntaba qué pasó. Volkan y Duigu se acercaron a ella. Semra confió Duigu a Volkan. El Volkan también se ha ido. Le dijo a su niñera que calumniar a Ali era una mala idea.
Y luego Volcán escuchó lo que se dijo mientras volvía a dar la llave, dio la llave y volvió y dijo que todo era para separarlos. Pero Volcán no diría lo que sabía, lo ocultaría. Hablé con Keinan Nikmi. Sihar está doblando la ropa en la habitación. Vio a Zilla ahorcada y recordó que la había salvado y dijo, tengo que callarme. Si lo digo, Yaman lo despedirá. Incluso si Yaman acepta el hígado, no lo aceptará. Yaman vino a ver a Sihar Yusuf. Yaman dijo, ¿es este tu enojo porque no acepté la ayuda? Te dijo que no, toda mi rabia porque siempre te quiero a mi lado. Yaman dijo, porque tus ojos me evitan. Dime, hermano Zilla. Yaman dijo, ¿qué le pasó a mi hermano Zilla? Sihar dijo, ¿qué hará Zilla sin ti? ¿Qué hará Yusuf sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Por favor, comprenda que no podemos hacerlo sin usted. Yaman abrazó a Sihar. Ali, el comisario, estaba pensando en los que estaban sentados. El sultán aún vino y Ali le contó al comisionado lo que había sucedido. Duigu estaba sentado con Semra. Duigu dijo, mamá. Nadie tiene el poder de separarnos. Eres la corona de mi cabeza. Tal cosa nunca puede suceder. Nunca nos separaremos. Sultán todavía le dijo a Ali, ¿por qué no le dijiste a mi hija que esto era una calumnia? Ali dijo, porque debería decirte que si él todavía cree que haré tal cosa, si no confía en mí, ¿qué más debo expresar? La hermana Sultán dijo que tiene miedo de estar sola en esa mujer. Tiene miedo de que no quede amor en ella y el sentimiento la abandone y mueve a la niña en su dedo. Yaman y Sihar estaban en la cama. Sihar estaba dormido. Yaman dijo que hay un sentimiento más terrible que la muerte. Separación. Su sonrisa, su cara, no poder olerla, no poder abrazarla. Es un sentimiento muy malo. Yaman se preparó y fue a la tumba. Arif fue a la tumba de tu padre y dijo, desearía que estuvieras conmigo ahora y me mostraras el camino, padre Arif. ¿Cómo puedo dejar sola a mi familia sabiendo que hay una solución? Yaman fue al hospital. Recuerdo lo que dijo Sihar. Yaman entró en la habitación de Zilla y Zilla estaba durmiendo. Yaman tomó las manos de Zilla. Recordó las palabras de Zilla y cavar una tumba. Zia se despertó. Zilla dijo, Yaman, viniste. No me vas a dejar. No irías, ¿verdad, Yaman? No me dejarás solo. Ojalá pudieras tomar el hígado de mi madre, pero no lo sé. Yaman no nos dejó. Ali, el inspector, estaba en la comisaría, llegó Duigu y también Volcán. Frat, Ali y Duigu trajeron un archivo que el comisionado necesitaba para trabajar juntos. Volcán lo tomó y dijo, Duigu y yo lo manejaremos. Gracias, el comisario. Yaman estaba en el auto y recordó lo que habían dicho Zilla, Serin, Yusuf. Necesitaban a Yaman. Yaman salió del auto y se dirigió hacia la mansión. Yaman entró en la mansión, Keinan inmediatamente fue hacia Yaman y le dijo, hijo, déjame hacer una última cosa por ti, por favor ve a hacerte mis últimos chequeos. Yaman recordó que les había dejado a su madre sin piedad y en el momento de la muerte de su padre, dijo nunca. El teléfono de Yaman sonó. Nedim estaba llamando y dio buenas noticias. Zeki Bey abrió los ojos y Zeki y él se despertaron. Preguntó por Yaman y quiso dar su hígado. Mirando a Yaman, Keinan, dijo, no hay ningún obstáculo para que él haga un arkebab. Kanan estaba muy enojado. Nedim dijo, sí, Yaman, Zeki Bey tiene algunas fracturas y puedes operarte en 1 o 2 meses. Vino Sihar, Yaman y Sihar se abrazaron. Sihar dijo, gracias a Dios. Hemos llegado al final de esta sección. Espero verte de nuevo con nuevos análisis de episodios y noticias. Adiós.